Bueno, bienvenidos a todos a esta presentación del libro Paganos y Cristianos de Joseph Dolger. Como editor y director editorial de Ediciones Encuentro, a mí me toca dar juego, porque en realidad las personas que hemos venido a escuchar no soy precisamente yo. Así que seré muy breve. Suelo decir que el mayor patrimonio de nuestra editorial no son tanto los libros que hemos hecho muchos, no tanto los autores que hemos publicado muchos, no tanto esas cosas, sino las personas que con el paso del tiempo han ido confiando en la editorial como lectores y también como impulsores de muchas de las publicaciones que hemos ido haciendo. En ese sentido, la obra que hoy estamos presentando, desde luego, si lo hemos publicado, es gracias a don Pedro Sabe, que es quien realmente ha impulsado, ha propuesto, ha perseguido y ha insistido en esta publicación. Y yo le agradezco sinceramente que lo haya hecho, porque creo que merece la pena. Efectivamente, bueno, eso es nuestro mayor patrimonio. Casi todos, no sé si casi todos quizás es demasiado, pero muchísimos de los libros interesantes que hemos ido publicando se deben justamente a personas que nos han propuesto, que nos han insistido, que nos han hablado de autores, y eso es algo que no queremos perder. Si además tienen el entusiasmo de Pedro, tienen además, nos plantean libros de la calidad, del interés, autores de la importancia, a pesar de el escaso conocimiento en España, como Dolger, y encima vemos que tiene una pertinencia especial también para nuestro tiempo, como me parece que es el caso del libro que presentamos, lo podremos decir mejor al final, pues más que mejor. Así que, por nuestra parte, simplemente decir que estamos encantados de haber comenzado a publicar este autor. Esperemos que sea el primero de otros libros también de este mismo autor. Y sin más, vamos a dar comienzo al acto. Hablarán en primer lugar Manuel González López Corps, que se sienta a mi izquierda, a continuación Pedro Sabe y a continuación, por último, Monseñor Rico Pavés. Manuel González López Corps es sacerdote de la Diócesis de Madrid, es diplomado en el Pontificio Instituto de Arqueología Sacra de Roma, con una tesis doctoral en Sagrada Liturgia en el Pontificio Instituto San Anselmo de Roma en el año 2000. Actualmente se ocupa de diferentes tareas, es profesor y coordinador del Bienio de Teología Litúrgica en la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid. Es encargado diocesano de la preparación y la supervisión de la celebración de la Eucaristía del rito hispano-mozárabe en la Diócesis de Madrid y consultor de la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española. Es rector de la Iglesia de San Pascual, capellán de las Hermanas Clarisas y canónigo del capítulo de la Catedral de la Almudena de Madrid. También tiene un programa de radio, La Liturgia de la Semana, en Radio María, y es celebrante dominical de la Misa en Radio COPE. Capellán de la Fundación Pontificia de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España y miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Bíblica de España y el Consejo de la revista Teología y Catequesis, y colaborador además de varias revistas. Así que, Manuel, en primer lugar, te doy la palabra. Gracias. Señor Obispo, colegas, señor Vicario, hermanos sacerdotes, compañeros, señoras y señores. El libro que presentamos como primicia en español de esta primera miscelánea de Franz Joseph Dolger tiene una interesante portada. Una portada que ya presenta un mensaje simbólico. Cristo como Helios. Es decir, Cristo como sol, rodeado de los 12 signos del zodiaco, con la alegoría de las 4 estaciones del año. A comienzos del segundo milenio, que es de donde data esta ilustración, todavía un cristiano de a pie podría reconocer fácilmente, sin más estudios, este rico simbolismo tan común en la cultura de la época. Una cultura que manaba
del diálogo entre las diferentes corrientes que venían de la antigüedad, paganismo incluido. Sin embargo, raramente un cristiano no iniciado en estas lides de la simbólica, en nuestros comienzos del tercer milenio, podría reconocer en el personaje central de la portada de nuestro libro al Señor Jesús como cronócrator, es decir, como Señor del tiempo. Y como sol, vemos la cabeza coronada, nimbada como sol, sol que nace por oriente, horizonte, por lo tanto, de esperanza para nuestras vidas. Es necesaria hoy, por lo tanto, más que nunca, una catequesis, una iniciación, o como decimos, una mistagogía. Con esto lo que estoy haciendo es cantar las lecturas, la lectura necesaria de una miscelánea como la que hoy nos concita en este lugar. Y es que la descripción somera de la portada de esta obra casi ya adelanta el contenido de su primer capítulo, la reconducción del sol. Un capítulo que profundiza en dos afirmaciones de hondo calado teológico, quizás muy olvidadas en este momento, fácilmente o difícilmente, como he dicho antes, reconocibles para un cristiano medio del comienzo del tercer milenio. Cristo como verdadero y como eterno sol. He dicho que este capítulo comienza profundizando, porque nos encontramos ante un libro que no es de lectura al principio fácil. Estamos acostumbrados a muchas lecturas light. Recomendamos articulillos de revistas. No es el libro de Delger así, y no es la formación que Delger propone. Este libro toca los temas desde su propio ontanar, es decir, aquí podemos bucear con tranquilidad, con la seguridad de que luego podemos hacer temas fáciles, sencillos, pero aquí se nos da realmente una profundidad, tanto en el tratamiento como en la temática. Del comienzo de este primer capítulo brotará la fuerza del título Fos. Fos en griego significa luz, aplicado a Cristo. Yo recuerdo cuando en el año 95 yo llegaba a San Anselmo, don Manuel me ha presentado como antiguo alumno de San Anselmo, me acuerdo cuando llegaba al claustro de San Anselmo, aquel monasterio benedictino, en el claustro hay un gran reloj, impresionante, y en vez de los números están los signos del zodíaco. Y en el centro del reloj está Jesucristo como sol. Cuando uno llega no entiende prácticamente esto. Cuando yo en la facultad luego di un seminario sobre Danielú, lo primero que les hice leer fue el capítulo que Danielú dedica al zodíaco. La gente hoy no distingue entre el horóscopo y el zodíaco. Comenzando por esto, ya vemos cómo está nuestro hombre. He citado otro autor, Danielú, que me parece que es uno de los que beben y beben con aprovechamiento de la obra que, bien conocida en Alemania y en Centro Europa, y que a partir de ahora tendría que ser bien conocida y también difundida entre nosotros. El primer capítulo ahonda en el tema de la luz que ilumina nuestra tiniebla y la ilumina para la salvación. El título de Cristo como Salvador, Soter en griego, es el objeto del segundo capítulo de esta obra, donde se ofrece de nuevo una comparación con la antigüedad pagana. Con su lectura, hoy se nos suscita el tema muy actual de si es necesaria o no una salvación. La gente de hoy ya no entiende el concepto de salvación, ni precisa salvación. Hoy sería muy difícil entender el título que se hizo público en boca de los ángeles en el nacimiento de Jesús. La cultura antigua, sin embargo, sí era permeable a ese concepto, soter, salvación, salvador, pero lo es la nuestra. ¿Será comprensible anuncio salvífico para el hombre odierno? Un capítulo, este segundo, que nos provoca a pensar y ahondar en el destino actual y final del hombre, que es la salvación. Qué pocas catequesis tenemos sobre la vida eterna, Hemos reducido el cristianismo a algo de aquí y de ahora, La perspectiva para la vida eterna. Hay una cita muy interesante que recoge el autor cuando antiguamente prácticamente todos los sacramentos, todavía hoy la comunión, cuando el sacerdote comulga en privado, dice: me guarde para la vida eterna. La finalidad, el scopus,
nunca es una vida sacerdotal. En la cultura cristiana, la palabra phos se presenta entrelazada con la palabra zoe, hasta el punto que ambas palabras, phos y zoe, se escriben muchas veces formando el signo salutífero de la cruz sagrada. La primera edición de una obra de Delger, Sol Salutis, en el frontispicio, justamente nos ofrece esto, una cruz con letras. El punto de unión de ambas palabras, entre la palabra phos, que significa luz, y zoe, que significa vida en plenitud, porque en griego hay dos palabras para vida, bios, utilizable en castellano con tantas cosas, ¿no? Bioética, biológico, pero Juan no utiliza la palabra bios, sino zoe. Esas dos palabras tienen un punto de unión que es la omega, la O. Los dos conceptos, luz y vida, van unidos en la revelación bíblica, tanto vetero como neotestamentaria. Caminar a la luz de la vida. El que ha venido es la luz del mundo para la vida del mundo. Luz y vida no son puros conceptos, son una persona. Luz y vida indican a alguien con mayúscula, alguien con quien podemos encontrarnos, Jesús el Señor. Ahora bien, nosotros, desde la idea de phos, luz, hemos sido iluminados. El autor engarza muy bien el concepto con el lector, porque el que lee sobre Cristo como luz es el que ha sido iluminado. Es decir, hemos recibido la iluminación para la vida al entrar en el agua del bautismo. Justamente nosotros, dentro de 20 días, escucharemos en la Noche Santa que el pueblo hebreo, atravesando el Mar Rojo, era figura de la Iglesia, comunidad de salvados. El pueblo de los hebreos es figura del pueblo de bautizados. Los que han entrado en el agua han recibido la luz. Entrar en el agua, entrar en la fuente de la vida, para tener vida eterna. Otra vez la finalidad, para tener vida eterna. La criatura agua nos hace entrar en la vida misma del Creador. El agua, si se me permite, en frase también de Delger, nos endiosa, es decir, nos diviniza, ese gran concepto, la theosis, tan importante en la vida cristiana. El agua, adorada por los paganos, o del agua adorada por los paganos, pasamos al agua venerada por los cristianos. Agua consagrada en la vigilia pascual, agua lustral a la puerta de nuestras iglesias, agua como memoria del bautismo que nos salva, agua que ahuyenta el enemigo, que como Leviatán mora en sus profundidades. Ese Leviatán es el dragón vencido por Cristo al entrar en el Jordán. Río de bendición, que reconoce el paso del pueblo del Señor y que huye, dice el Salmo, huye ante el pueblo que ha vencido al país del Nilo. Ese Nilo de los paganos será paradoja de la historia y de la liturgia, el río origen de nuestra fiesta actual de Epifanía. Hoy, si preguntamos a un cristiano de ahora qué es la Epifanía, hablará de los magos, Los antiguos hablarían del bautismo de Jesús. Es decir, aquellos ritos de los cristianos gnósticos y la bendición del agua del Nilo por el patriarca de Alejandría están a la base de la fiesta del bautismo del Señor, en la fecha del 6 de enero, y en la proclamación del Evangelio de las aguas enrojecidas como sangre, convertidas en vino por la palabra del Señor en Caná. Con la bella selección de textos, a manera de cuarto capítulo, se presenta el símbolo del pez. Bautismo y Eucaristía van en este símbolo de la mano. En este acróstico, es decir, en las letras que en griego forman la palabra pez, ixis, en este acróstico los conceptos Cristo, Hijo y Salvador desvelan el sentido del nombre de Jesús. Hoy los que ponen un pez en la trasera de los coches, ¿no? Tenemos muchos coches con un pez. No saben cuánto bien hacen difundiendo este símbolo que la miscelánea propone en este bellísimo y breve capítulo 4. El último capítulo de la selección no podía haber sido mejor elegido. El simbolismo cristiano del número 8. El Papa, que será canonizado este mes, Juan Pablo II, volvía a proponer este concepto, el número 8,
para la comprensión profunda del domingo, el día octavo. Nuestros cristianos, cuando ven el domingo puesto al principio de la semana, piensan que se ha equivocado el calendario. Hemos llegado a este nivel de analfabetismo religioso. Napoleón ha vencido. Cuando digo esto, los que saben un poco de historia saben de lo que estoy hablando. Es decir, el concepto fin de semana, cuando Napoleón repropone la semana de 7 días, no propone el domingo ya, con tremenda mala idea. El domingo ya no va a ser en el calendario civil francés el día del que fluyen como la fuente todos los días, que será por ser primero el octavo. Y una decisión política va a hacer presente una idea, el inicio de un secularismo que llega hasta hoy, sin que nosotros hayamos sabido reaccionar. Fijaos que el Papa Juan Pablo II habla del primer día de la semana comprendido como octavo día, el día de la Pascua semanal de los cristianos, el número que sigue al 7. Si 7 es plenitud, el octavo es un número que hace que salgamos de la cuenta. El número presente con toda su fuerza simbólica, como dice el libro que estamos presentando, en los baptisterios para los cristianos, como octógono, nos permite situarnos en clave de eternidad. Los que aquí habéis sido mis alumnos, recordáis cómo todos siempre cada año cuento aquella historia de cómo los bizantinos, que tenían la prohibición explícita del sultán de Jerusalén a la hora de hacer el domo de la roca, esa edícula magnífica, dorada, sobre el lugar más sagrado para el Islam, que teóricamente ocuparía el lugar del templo de Jerusalén, se les prohíbe ningún símbolo cristiano, ni cruces, ni peces, ni círculos. Los bizantinos construyeron el edificio dedicado a Jesucristo, sin palabras, en forma de octógono. Los que sabían y entendían saben que aquello está consagrado por la presencia del Santo de los Santos. Ellos pensaban que aquella roca ocupaba el lugar santísimo del templo. Fijaos desde ahí el símbolo del octógono que este libro propone con tanta belleza. Después de esta obra hay muchas más que, como ha dicho don Manuel, tendrían que seguir para seguir profundizando. Pero aquí la selección que se ha hecho es una selección muy clara y yo diría que muy adecuada. Este octógono nos permite situarnos, como decía, en clave de eternidad. Si el tema del agua, ya tratado previamente, nos hacía reconocernos como pececillos en el pez, el Ixis, según nos recuerda la inscripción de Abercio, la simbólica de este número 8 nos eleva a la contemplación del misterio de Cristo desde el puro símbolo matemático. Un pensar que desde el antiguo símbolo hace que nuestra fe cristiana, propuesta para el hombre de hoy y de mañana, no se enraice con el sentido profundo de ayer. Acabo esta presentación de la obra recordando que la mistagogía, es decir, el paso del signo al significado, hace en la liturgia que después de zambullirnos en los sagrados misterios podamos admirarnos al ir penetrando paulatinamente en su honda comprensión. Delger, arqueólogo, liturgista, teólogo, en definitiva, profesor y maestro, se hace en este libro un mistagogo, o si queréis más de andar por casa, un pedagogo. Se hace nuestro ayo al adentrarnos en las páginas traducidas del Tudesco por Milagros García Vázquez, aquí presente, e Iñaki Narro Sánchez, gracias al tesón de Pedro Sabe Andreu, que hace accesible al lector el conjunto de una obra que yo espero que no sea la última, o si queréis que sea la primera de muchas obras de Delger, y nos hace accesible además de sus dos traductores el texto alemán, los textos latinos y griegos en particular, el padre Sabe. Sabe Andreu, hace años, e Iñaki ahora, han descubierto la importancia del método ad fontes, así se refleja en la introducción del libro. Son ellos los que, gracias a la editorial Encuentro, que se ha embarcado en esta aventura,
nos ponen en las manos de alguien que ya Alemania conocía hace casi un siglo. Es decir, los españoles estamos ahora saltando un siglo, vamos con un siglo de retraso. Pero bienvenidos de retraso si hemos cogido el tren en este momento. Muchos hablan del sacramento de la confirmación. ¿Cuánta gente habla de la confirmación hoy? ¿Cuánta gente vuelve a hablar de la edad de la confirmación o del lugar de la confirmación? Si hay que repensar, volver a la confirmación como tendría que ser antes de la primera comunión de la Eucaristía. Más gente aún sin conocimientos se atreven a adentrarse por las lides del exorcismo. He puesto dos ejemplos: confirmación y exorcismo. Temas y otros temas, como los que ahora pondrá de manifiesto el obispo y también el mismo don Pedro, con mayor competencia que la mía, que ya habían sido tocados con una profundidad y a la vez con una gran pedagogía por Delger. Solo quiero resaltar que a muy pocas personas se puede aplicar el epíteto de sabio, menos la calificación de grande, unida a su sabiduría. Pues bien, el conocido por todos, Joseph Ratzinger, cuyo rigor es mi manifiesto, dice de Francisco José Delger que este estudioso de la antigüedad cristiana está entre los grandes sabios. Y sin embargo, es la primera vez en su hecho histórico que presentamos una obra suya en nuestra propia lengua. Lamentablemente, cuando cada año lo cito en Sacramentaria, en la Universidad de San Dámaso, estoy haciendo casi una presentación en sociedad de alguien desconocido. Espero que la publicación que hoy presenta Encuentro comience a llenar este vacío para el lector de lengua española. Es algo muy de agradecer. A Encuentro, en la persona de Manuel Oriol, a don Pedro, una manera especial, a los traductores, al obispo que nos preside, Monseñor Rico Pavés, avezado en estas lides patrísticas, a los alumnos que ya han comenzado en San Dámaso en este libro para entrarse en el campo de la simbólica sacramentaria, de todos ustedes que en esta tarde casi lluviosa han querido sostener con su presencia esta presentación. A todos, muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación intervendrá Pedro Sabe Andreu, nacido en Madrid, ordenado sacerdote en 2004, es diocesano de Madrid. Desde 2004 a 2009 fue vicario parroquial de las parroquias de Santa Bárbara y Santa Elena, de Madrid, y de 2009 hasta la actualidad vicario parroquial de la parroquia de Nuestra Señora de las Delicias. Es licenciado en Teología Patrística por la Universidad Eclesiástica San Dámaso en 2006 con la tesina María y el Éxodo en el himno Acatistos. ¿Lo he dicho bien? Sí. Acasitos, me dicen por aquí. Estudio del uso mariano de 3 pasajes del libro del Éxodo en el himno Acatistos a la Madre de Dios, dirigida por, precisamente, don José Rico Pavés. Actualmente realiza el doctorado en Teología con una tesis sobre el texto apócrifo conocido como el Apocalipsis de Pablo. La primera cosa que yo les quiero decir es muchas gracias por haber venido, buenas tardes. Me mandan que dé un aviso de editorial, como yo venía a hablar de mi libro, pues me dicen que se están agotando los ejemplares, o sea que lo compren rápidamente, y que además, si no quedara, lo pueden dejar pagado y se lo llevan a casa en 2 días sin coste adicional y hasta firmado si es preciso. He cumplido, ¿no? Esto es lo que pasa una de estas notitas que se pasan para estos casos. Bien. Dicho esto, señoras y señores, señor Rico, buenas tardes. Miren, tras las palabras de Manuel González, destinadas a presentar el libro en sí mismo, yo quiero imprimir a mi intervención un tono un poco distinto, un tono más vivencial, más personal, más autobiográfico. La primera vez
en la que yo oí hablar de Franz Josef Delger, de la que yo tengo memoria, fue en octubre del año 2011. Eso ocurrió en una clase de la Universidad Eclesiástica San Dámaso que impartía el profesor don Andrés Sáez Gutiérrez. La asignatura tenía el sugerente nombre de Antigüedad y Cristianismo. En esa asignatura, el nombre de Franz Josef Delger se nos presentó como la expresión de un método y de una mentalidad. El método y la mentalidad que a los asistentes a aquella clase nos convenía, precisamente, estudiar juntamente el cristianismo que nacía en relación con el paganismo que se extinguía. En realidad, nunca he oído hablar de nuevo de Franz Josef Delger en un aula, y tampoco lo había hecho antes. Pero a mí me bastó con lo que oí aquel día, porque lo que entonces oí me gustó y cautivó e inoculó en mí ganas de más. Desde entonces percibí que Delger existía. Hay vida después de la muerte, algo así. Desde entonces percibí esto, empecé a buscarlo, a perseguirlo, dándome cuenta de que estaba allí, que en realidad había estado siempre. En notas, bibliografía, menciones, lo ha dicho ahora mismo don Manuel González, hasta el mismo Joseph Ratzinger lo menciona, calificándolo de gran sabio. Y con esto verifiqué una de esas cosas que parece un contradogma cultural, pero que es una realidad. El conocimiento no se dificulta por el amor hacia aquello que se quiere conocer, sino más bien todo lo contrario. El amor posibilita el conocimiento. Al haberlo empezado a querer, he empezado a verlo y conocerlo. Pero en realidad, yo me lo he preguntado después, ¿qué tiene Delger que lo haga tan interesante para mí? ¿Por qué le tengo yo que hacer tanto caso? ¿Por qué tengo que apasionarme tanto con este hombre? Porque mirad, fuera de una pequeña horita traducida al francés, Lumen Christi, sobre los lucernarios cristianos y las aclamaciones paganas a la luz, todo lo demás, una extensa producción era, y en su mayoría sigue siendo, apretado texto alemán preñado de textos latinos y griegos. Y también de algunos textos hebreos y siriacos. ¿Y qué tiene entonces, me vuelvo a preguntar, Delger que lo haga tan estimulante para mí? Pues muchas cosas, pero si las digo todas no nos vamos hoy. Así que tengo que escoger dos. Y me ciño a dos. Dos cosas tiene Delger, entre otras muchas, que lo hacen muy interesante para mí. La primera, Franz Josef Delger, Francisco José Delger, así lo hispaniza y me gusta, Manuel, transpira humanismo, generosidad de espíritu, liberalidad. Qué palabra tan bonita esta, del siglo XVI. Liberalidad, generosidad. Su obra, dicho en palabras de San Pablo, parafraseándolo un poco, está llena de amor a todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, de virtud, de cosa digna de elogio. Así habla San Pablo en Filipenses 4:8. Y eso para mí es emocionante porque, pese a que en la Iglesia Católica, nuestra Santa Iglesia Católica, siempre firme y constantemente, se ha tratado de atesorar, de aunar, de conservar, de transmitir, de engrosar y de purificar todo lo que hay de bueno, de bello y de verdadero, venga de donde venga y sea quien sea su autor. De hecho, desde que yo tengo conciencia teológica, qué palabra esta, me la he inventado, desde que yo tengo conciencia teológica, no he dejado de oír a unos lanzar quejas amargas porque el cristianismo se ha helenizado, postulando la necesidad de volver a un pensamiento de cuño más judío, más existencial, frente al intelectualismo griego. A otros, tronar contra la auténtica originalidad cristiana, como si todo o gran parte en el cristianismo fuese en realidad pagano, aunque presentado de otro modo. A otros, luchar denodadamente por buscarle al cristianismo unos padres ideológicos o cultuales en las religiones orientales. A otros, ya dentro de la misma fe, dentro del mismo cristianismo,
contraponer al cristianismo del Oriente, supuestamente más espiritual, más ungido, más cultural, con el cristianismo del Occidente, hipotéticamente más objetivador, juridicista, práctico en demasía. Pero qué pocos he conocido capaces y dispuestos a conceder a cada uno lo suyo. Esto es justicia, ¿no? Dar a cada uno lo suyo. Qué pocos propensos a la ponderación sin etiquetas. Por esto, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, me gusta Delger, porque él no se siente obligado a elegir o a contraponer, porque pone en práctica la máxima de un tal Cremes. ¿Quién? Un tal Cremes. Un personaje me tomé en todo de una de las comedias de Terencio, un comediógrafo de la antigüedad, que en una comedia llamada El atormentador de sí mismo exclama: Homo sum, nil humani a me alienum puto. Soy un hombre, nada de lo humano estimo ajeno. Esto lo pone él en práctica. Lo humano es mío. Es mío. No tengo por qué escoger. No tengo que pedirle el carnet de identidad a las cosas bonitas para ver si la genética es de uno o de otro. La segunda cosa por la cual Frank Joseph Delger me resulta motivador, cautivador, interesante, aunque no la única, es porque es un autor serio, que trabaja con rigor, que no ahorra esfuerzos, que está dispuesto a sacrificarse. Tal vez lo que digo ahora resulte excesivo, pero a mí me parece que vivimos tiempos de mediocridad patológica. De mediocridad patológica. Y autores como este son estimulantes precisamente por esto. Por la seriedad, por trabajar con rigor, por no ahorrar esfuerzos, por estar dispuesto a sacrificarse. Así es. Delger, lo podéis ver, aporta siempre las fuentes de los temas que estudia, minuciosa y exhaustivamente, hasta el punto de que cualquiera no acostumbrado a esta manera de trabajar dice: pero qué exageración, por Dios, ¿para qué tanto? Pero qué exhaustividad tan obsesiva. Las edita sus fuentes y frecuentemente también las traduce en el cuerpo del texto, siempre, constantemente. Busca paralelos en los autores paganos y cristianos, indaga los vestigios arqueológicos y los aporta siempre que los tiene a mano. Y de esta manera llega a escribir miles de páginas, un corpus bastante ingente en varias series y monografías. Y realiza así un trabajo sin concesiones a banalidades y sin ahorro de esfuerzos. Es uno de esos autores de los que uno al leer se pregunta: ¿pero cómo lo ha hecho? Y se responde uno por lo bajito: sin tele, sin internet y sin WhatsApp. Que nos está perturbando todo eso. ¿Cómo lo ha hecho? Eso no está en el texto. Uno de esos hombres que surge de cuando en cuando para consuelo y deleite. Un trabajador infatigable. Uno de esos hombres que poseía un espíritu que se puede comparar semejante al de un contemporáneo que ya ha sido mencionado aquí, al jesuita francés Jean Danielou, a quien se le ocurre que el mejor momento para publicar el primer volumen de una nueva colección sobre los Santos Padres, Sources Chrétiennes, Fuentes Cristianas, es el año 1942. Pongámonos en situación, hagamos ejercicio de imaginación histórica. Estamos en el año 1942. Francia está ocupada por los alemanes. Es obligatorio e impera la ideología antisemita. Existe la persecución efectiva de los judíos. Escasea de todo. Y, como no, también papel para la imprenta. Si uno tiene que escoger en qué se gasta sus francos, ¿se lo gastará en libros?
o en yeso. No sé. Pues bien, en una coyuntura así, el buen jesuita estima que la primera obra que va a publicar en esta colección es, imagínense, ¿qué podría ser? Es... Ratatouille, no es lo que han pensado. Nada de geografía germánica, nada de vida de santos alemanes para dorar la píldora al Tercer Reich, nada de esto, sino la traducción de la vida de Moisés, de Gregorio de Nisa. La vida de Moisés, del gusto de la autoridad alemana, sin duda, haciendo amigos. ¿Y por qué? Para hacer ver cómo lo judío está en el origen de lo cristiano, cómo está imbricado con lo cristiano. Esto no es un grito de vive la résistance, o sea, esto no es eso. Esto es vigor cultural. No es tocar las narices a los alemanes. No es libro por pistolas. Esto es vigor cultural, es valor por la verdad. Este tipo de hombre, este espíritu, esta personalidad, es lo que a mí me resulta estimulante, porque es también la de un Delger. Más allá de las conclusiones concretas, lo que resulta incluso emocionante es la capacidad de apuesta cultural, su compromiso intelectual que realiza con toda seriedad, sin cesión a lo fácil, a lo que está de moda, a lo cómodo. Tengo que ir terminando. Para publicar Paganos y Cristianos, que es una selección de textos de Delger, he encontrado algunos obstáculos no pequeños, pero ante todo he hallado buenos apoyos, que no puedo enumerar aquí exhaustivamente. Sabrán perdonarme, ya saben que además demasiada azúcar da acidez. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar a mis buenos amigos, doña Milagros Vázquez García, aquí presente, y don Iñaki Marro Sánchez, aquí presente. Son los atentos, atentos al aumentativo, esforzadísimos traductores del texto alemán, repasado varias veces para intentar comprender bien y verter de modo preciso, regular y lo menos duro posible. Ellos saben bien lo que hay detrás de cada una de las líneas de este libro, en tiempo, esfuerzo y afán. Han trabajado mucho y bien y han cobrado millones. Ojalá esta obra, que ahora presentamos, despierte algo de amor a lo grande, lo noble, lo bello. Quiera Dios que genere ganas de ponerse a la obra, ganas de crear, ganas de emular, ganas de surgir con rigor y seriedad, de modo que pronto podamos ver más y mejor de Delger y de otros, de nuestro patrimonio cristiano más excelente y de todo lo humano que valga realmente la pena, porque todo lo verdaderamente humano también nos complete plenamente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro. Yo olvido antes decir que si queda tiempo, que yo creo que algo de tiempo quedará, al final abriremos un turno de preguntas también para que haya participación de todos ustedes. Lo digo porque es bueno ir pensando, ¿no? ¿Qué es lo que más nos puede interesar preguntar a quién, ¿no? Finalmente, va a cerrar este acto don José de Propavés, nacido en Granada. Fue ordenado sacerdote en 1992, quedando incardinado en el presbiterio de la Archidiócesis de Toledo, donde ha desempeñado diferentes cargos pastorales. En 2012 fue nombrado obispo auxiliar de la diócesis de Getafe, titular de Mentesa, recibiendo la ordenación episcopal el 21 de septiembre. Es licenciado en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma en el 94 y doctor en Teología Patrística por la misma universidad en el 98.
Voy a omitir todas sus actividades docentes en diferentes centros para decir que desde junio de 2001 hasta febrero de 2013 ha sido director del secretariado de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española, y que sus publicaciones se enmarcan en el área de la teología patrística y la dogmática, además de algunos manuales de teología sobre los sacramentos de la iniciación cristiana y la escatología. Está publicando la traducción anotada de algunas obras de San Gregorio Magno en la editorial Ciudad Nueva. Pertenece al equipo de traductores de la Biblia, comentada por los padres de la Iglesia, y al comité científico de la colección Fuentes Patrísticas de esa misma editorial. Como último título, podemos decir que además es prologuista de esta obra de Joseph Ploetto. El señor tiene la palabra. Muchas gracias. No sé si al pensar el acto y la distribución de los ponentes que estamos en esta mesa se quiso transmitir ya con la forma un mensaje, porque si se han dado cuenta hemos ido empezando de hacia afuera, de fuera hacia adentro, para luego otra vez exponer lo que podría parecer inicialmente el orden más lógico: empezar presentando al autor, su campo de interés y la obra concreta. Nosotros lo hemos hecho al revés, hemos empezado presentando la obra, su campo de interés, y ahora llegamos al autor. ¿A qué se parece esta forma? Pues quizás a una fuente, y este sea el mensaje que también en la manera se nos quiera transmitir en esta tarde. Estamos ante un autor frontal que nos pone en contacto directo con las fuentes de la tradición cristiana. Bastaría ese título para presentar al autor que en esta tarde nos está ocupando. Me gustaría simplemente responder a dos cuestiones. Primero, ¿quién fue Franz Joseph Dölger y por qué interesa leer hoy a este autor? Para responder a la primera pregunta, repaso simplemente algunas fechas de su propia biografía que sirvan también para recoger los datos que han ido apareciendo. De forma escueta, podemos decir: este autor es sacerdote católico, teólogo, arqueólogo alemán e historiador de la Iglesia. Se dedicó al estudio de la relación entre la cultura pagana antigua y el cristianismo. Llevó a cabo, en palabras suyas, una historia cultural del primitivo cristianismo con especial atención a sus relaciones con el mundo circundante, obteniendo unos resultados que hoy siguen siendo dignos de atención por parte de los expertos en la historia antigua. Me atrevo a distinguir en su vida tres etapas. La primera, nacimiento, vocación sacerdotal y formación. Nace el 18 de octubre en Sulzbach, Alemania, de 1879. A los 23 años recibe la ordenación sacerdotal y 2 años después, 1904, defiende su tesis doctoral sobre el sacramento de la confirmación. Esta primera etapa es interesante también por lo que no hizo. No estudió filología clásica y, como hemos dicho, sus obras se construyen con citas abundantísimas de autores griegos, latinos y otras lenguas semíticas. Sin embargo, alcanzó gran penetración en la lectura de los textos paganos y cristianos, tanto griegos como latinos, gracias a la formación clásica y humanística recibida durante su formación sacerdotal y teológica. Qué importante es esta etapa, y qué importante es en esta etapa de formación sacerdotal el cuidado de las lenguas clásicas. Recordemos que pocas décadas anterior a él nos encontramos a otro autor, en este caso en Francia, Jean-Paul Mignet, el cual ha realizado la que sigue siendo hasta el día de hoy la mayor compilación de textos griegos y latinos de la antigüedad cristiana. ¿A qué se dedicaba? Era párroco. La formación en el seminario le ofreció un conocimiento más que sobrado de las lenguas que le capacitaban para acceder a las fuentes. El director de su tesis doctoral fue Appert, el que llegaría a ser luego arzobispo de Bamberg. En 1906 publica la tesis
con el título El sacramento de la confirmación expuesto de modo histórico-dogmático. Y en el título aparece la perspectiva original, que le ganaría enseguida las primeras sospechas. Da comienzo a la segunda etapa, que podríamos definir como encuentro con la arqueología. El joven Delger pronto fue tildado de revolucionario por sus colegas del ámbito académico y por las autoridades eclesiásticas locales. Este recurso al modo histórico dogmático no estaba exento de sospecha en ámbitos católicos. Recordemos que pocas décadas antes, Harnack, el gran historiador de los dogmas en el ámbito protestante, había publicado su obra magna, La historia de los dogmas, con una tesis que en ámbitos católicos costaría refutar. El catolicismo, tal como lo conocemos, diría Harnack, es el resultado de la creciente contaminación del original mensaje evangélico con la cultura helenística en la que se fue extendiendo. Es decir, para recuperar la frescura del mensaje primero, hemos de despojar al mensaje evangélico del añadido del dogma. Esto, dicho en ambientes protestantes por un autor como Harnack, exigía por parte católica una reflexión seria, porque Harnack conocía bien las fuentes de la antigüedad. ¿Cómo responder? Acudiendo a las mismas fuentes. Este será el trabajo de Delger. Las circunstancias le aconsejaban retirarse un poco. Se marchó a Roma. Esto sería providencial. De camino visitó en Estrasburgo a Erhard, intelectual de talante reformista, que le daría algunos consejos que después Delger reconocería como decisivos para su propia tarea de investigador. Él mismo describe el núcleo de estos consejos. Si trae usted de Roma una noción clara de la manera en la que el cristianismo primitivo se confrontó con las culturas antiguas, entonces la estancia en Roma habrá valido la pena para usted. Este consejo lo tomará como consigna para toda su vida. Pasó en Roma el invierno de 1904 y la primavera de 1905. Aprovechó su estancia en la ciudad eterna para visitar enclaves emblemáticos de la Iglesia antigua y de la antigüedad tardía: Rávena, Pompeya, Sicilia, el norte de África. En 1906, ya de vuelta, presentó en la Facultad de Würzburg su trabajo de habilitación. Llevaba el título El exorcismo bautismal en la antigüedad cristiana. En el trabajo ponía de manifiesto la abierta creencia en los demonios que latía bajo numerosos ritos del bautismo del primitivo cristianismo. Esta alusión tan directa no sentó bien. De hecho, el profesor Faulhaber, entonces que impartía las asignaturas de Antiguo Testamento en Estrasburgo y que después llegaría a ser el arzobispo de Múnich y posterior cardenal, llegó a afirmar, a partir de este trabajo de habilitación: mientras yo tenga influencia, Delger no llegará nunca a profesor. Menos mal que tuvo poca influencia. Tercera etapa: investigación, docencia y producción literaria. Aunque su trabajo de habilitación no había sentado bien, hubo quien habló a su favor. Obtenida la habilitación, fue profesor invitado en Würzburg. Como profesor invitado tenía bastante libertad de acción e investigación, pero la orientación de sus estudios en ese momento de la historia eclesial le habían puesto en una situación difícil. Otros profesores actuarían en su favor, formando como un primer círculo de investigación. Entre estos profesores, aquellos que había podido frecuentar durante su estancia en Roma. Es el caso de Antón de Valls, amigo en Roma, en cuya casa se había hospedado en su primera estancia, y obtuvo allí una capellanía.
se abrían 5 años de estudio en Roma, con eventuales viajes por Hungría, Istria, Dalmacia, norte de África y Grecia. En estos viajes recopilará abundante material para el posterior estudio. En 1909 publica su primer volumen de una de sus series más importantes, dedicada al símbolo del pez. En 1911 publica un trabajo sobre el bautismo, centrado en su denominación como Sfragis, sello en el cristianismo antiguo. Este mismo año se crea para Delger, en Münster, una cátedra extraordinaria cuya misión era explicar historia y ciencia de la religión. Delger no quería enseñar de esa manera, con esa orientación genérica, pero fue la puerta que le abrieron a la docencia. En 1913, la cátedra extraordinaria pasó a ser ordinaria. El comienzo de su docencia produjo un relativo parón en sus publicaciones, fuera de algunas de menor importancia, pero ya en 1918 retomó las publicaciones importantes con un estudio sobre las promesas del bautismo. En 1920 publicó una de sus obras más importantes, Sol Salutis, sobre la oración y el canto de la antigüedad cristiana. 5 años después, sacó a la luz una segunda edición muy ampliada tras un aluvión tanto de elogios como de críticas. Se trata esta de una obra importantísima sobre la oración y el canto en la antigüedad, citada en alguna ocasión, también por Benedicto XVI. En 1926 fue a enseñar a Breslau para sustituir a quien había sido su compañero en Roma. Delger previamente había rechazado la oferta de enseñar en la Universidad de Nimega. En 1927 publica el segundo volumen de su estudio sobre el símbolo del pez, al que inmediatamente, en ese mismo año, siguió un volumen solo de láminas. Antes de escuchar al mismo autor, en 1929, en el prólogo al primer volumen de la serie Antigüedad y Cristianismo, él describe cuál es su interés y afirma: nuestro proyecto se interesa por todos los aspectos de la relación entre la antigüedad y el cristianismo. Desde esta perspectiva debe ser valorada la validez de la arqueología cristiana, la historia de la cultura y de la religión, la patrología, la historia de los dogmas, la historia de la Iglesia y la historia de la liturgia. Incluso el uso cristiano de la lengua y su carácter propio deben considerarse en su relación con la antigüedad. Es preciso incluir también en nuestra investigación la pervivencia de los viejos conceptos jurídicos en los países que se convirtieron al cristianismo, la influencia sobre la valoración religiosa de la enfermedad y los métodos de curación de la época cristiana de la antigua ciencia médica y de la medicina popular. Se le ha reprochado a menudo, no del todo injustamente, al estudio de la historia de la Iglesia, continúa Delger, haberse limitado únicamente a estudiar la historia de las misiones, las persecuciones y las herejías. Frente a esto, la obra que le está presentando, Antigüedad y Cristianismo, se propone exponer más vigorosamente la vida interna de la Iglesia y del cristianismo. Pero aquí no se tratará, por ejemplo, de lo que ya sabíamos hasta ahora de las costumbres domésticas de los cristianos y de sus plegarias. El proyecto tiene la intención de mostrar terrenos en los que la investigación puede progresar con nuevas conquistas. No siempre se ofrecerán trabajos perfectamente acabados, pero tampoco meros esbozos o simples trabajos preliminares. En el caso de que Antigüedad y Cristianismo logre ser un estímulo y atraiga la investigación científica a su misma dirección, la empresa habrá valido la pena. Hasta aquí las palabras de Delger. Segunda cuestión: ¿por qué entonces acercarse hoy a sus escritos? En mi opinión, 3 son las razones que justifican la publicación de esta miscelánea y, Dios quiera, en el futuro, de otros escritos de este autor. Ante todo, en primer lugar, porque este autor es, en sentido estricto, maestro de maestros. No se puede entender el panorama de los estudios patrísticos, arqueológicos o litúrgicos en el siglo XX, referido siempre al ámbito de la antigüedad cristiana, sin la aportación de Delger. En segundo lugar, porque sus escritos no envejecen. El contacto directo con las fuentes de la antigüedad clásica y cristiana da a sus obras un valor que resiste muy bien el desgaste del tiempo.
El recurso a las fuentes, tan reclamado en los años de la renovación teológica del siglo XX, encuentra en este autor un referente obligado. Hoy ciertamente disponemos de ediciones críticas y colecciones de los textos de la antigüedad mejor fijados que en la época de Delger. Sin embargo, su método riguroso en el estudio de los textos sigue siendo imprescindible. Tercera y última razón. La obra de Delger sigue mereciendo hoy nuestra atención porque supo centrar su investigación en las cuestiones fundamentales sin perderse en el mar inmenso de los autores antiguos. Cuando nuestro autor fallecía en octubre de 1940, con 61 años recién cumplidos, dejaba tras de sí una ingente producción bibliográfica que sus discípulos se han encargado de recopilar, poniendo en marcha la fundación que lleva el nombre del maestro en la Universidad de Bonn, sede académica donde desarrolló sus últimos años de docencia. Sus obras siguen siendo material de obligada consulta para los investigadores de la historia de la Iglesia primitiva. Autor polifacético, Delger supo conciliar su condición de sacerdote católico, teólogo y arqueólogo en un momento difícil para los estudios del cristianismo antiguo. Su empeño fue mostrar la relación del cristianismo naciente con las culturas antiguas. En plena efervescencia del historicismo modernista, que pretendía reducir la originalidad de la predicación y de la vida cristianas a expresiones religiosas del paganismo contemporáneo, los estudios de Delger se convirtieron en cauce privilegiado para conducirse con seguridad en el siempre necesario camino hacia las fuentes. Por estos motivos, y los que espero pueda encontrar el lector, sigue siendo hoy muy recomendable acercarse a Franz Joseph Delger. Muchas gracias.